La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bendiciones a todos en el día precioso de hoy, donde usted será edificado a través de las verdades que estaremos transmitiendo. Venimos hablando sobre la semilla de la cizaña llamada borrachera. Hemos tratado en forma simbólica o en una forma tan clara y precisa a través de las Santas Escrituras, y por lo tanto queremos continuar hablando sobre eso. Pero en los programas anteriores, cuando estuvimos hablando sobre la borrachera, la embriaguez, estuvimos hablando de la ira de Dios, de la manifestación de la ira de Dios contra naciones depravadas, contra pueblos desarmadamente sin tocarse el corazón, destructivas, que no les importa dañar a nadie, lo que les importa nada más el bienestar de esas naciones, pero en el pecado, en la impiedad, donde Dios tuvo que castigar según proféticamente. Aunque estas palabras que hemos estudiado anterior del profeta Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39, como también las profecías de Zacarías 14 y de otros libros, como el libro de Apocalipsis, donde las naciones son sacudidas, embriagadas con la ira de Dios, y por lo tanto son puestas en el fuego eterno por causa del pecado desarmadamente terrible. Ahora, continuaremos hablando acerca de lo que es el vino, de lo que es la sidra, el licor, el mosto, como se quiera llamar. Ahora, Satanás siembra en hombres y en las mujeres, sean jóvenes o viejos, el entretenerse en las bebidas alcohólicas hasta corromper sus vidas personales, sus hogares, la sociedad donde viven, porque los lleva a robar y a matar, y ellos mismos tienden lazo de destrucción a sus propias almas. Ahora, las personas que saben cuidar de sus almas lo hacen moderadamente cuando participan del vino. Ahora bien, cuando hablamos de participar moderadamente, es aquellas personas que realmente tienen un correcto dominio sobre lo que es la bebida. Pero si usted no tiene nada de capacidad de sostenerse a sí mismo, nada más con una pequeña copita, entonces no participe. Ahora, para que usted entienda lo que estoy hablando, usted debe de seguir la secuencia de los estudios bíblicos para que haya un balance de la interpretación correcta de las Santas Escrituras, para que usted no vaya a caer en un hoyo profundo, en un hoyo donde no puede salir con facilidad. Es necesario escuchar atentamente la palabra. Pero hablamos de los vinos y del mosto que Dios nos habla en su palabra. ¿Por qué? ¿Y para qué servían estos vinos y el mosto? Ahora, esto que estoy diciéndole, Dios el Todopoderoso decretó esta clase de vinos. Entonces, si el primer mosto o zumo fresco de las uvas se mantienen separados del mayor volumen de zumo extraído bajo presión, forma los mejores vinos y los más generosos. La fermentación empieza a las 6 horas de haber presado o prensado las uvas, mientras el zumo todavía
está en las tinas, prosigue lentamente durante un periodo de varios meses para que llegue a ser un vino que alegra, un vino que satisface al bebedor. El contenido en el alcohol de los vinos naturales varía entre los 8 a un 16 en volumen, pero puede aumentarse si se añade azúcar al mosto o si después se le agrega alcohol. Ahora, el vino se vuelve ácido, acético o vinagre si las uvas tienen poco contenido de azúcar y la fermentación continúa por demasiado tiempo, o si el vino no está protegido apropiadamente para que no empiece la oxidación. Ruth capítulo 2, verso 14 nos habla de ese tipo de vino. Por ejemplo, en Ruth capítulo 2, verso 14, y Boaz le dijo a la hora de comer, es decir, a Ruth, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Este tipo de vino ciertamente se le llama vinagre y podía comerse cualquier pan mojado ahí con ese tipo de vino. Entonces, y ella se sentó, hablando de Ruth, Ruth se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje, comió hasta que se sació y aún le sobró. Entonces, a ese tipo de vino se le llama vinagre, según este pasaje bíblico de Ruth. Y por lo tanto, a la luz de las Santas Escrituras, en el libro de Jeremías, capítulo 13, verso 12, voy a rectificar esa cita. Jeremías, capítulo 13, versículo 12. El vino se guardaba en jarros o odres durante el periodo de envejecimiento. Entonces, ¿por qué lo hacían así? Oigamos lo que nos enseña a través de este pasaje bíblico el Dios Todopoderoso. Les dirás pues estas palabras. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán, no sabemos que toda tinaja se llenará de vino. Esto concorda también con lo que Jesús hizo en Caná de Galilea, que las tinajas que estaban vacías las mandó a llenar de agua y después las convierte en vino. Entonces, estos recipientes probablemente estaban ventilados de tal manera que pudieran escapar el anhídrido, es decir, el anhídrido, el famoso carbónico, derivado de la conversión de las azúcar en alcohol por medio de la fermentación. Es decir, sin permitir que el oxígeno del aire estuviese en contacto con el vino y reaccionase con él. Eso lo vemos claro a través del libro de Job, capítulo 32, versículo 19. En ese pasaje, de cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Entonces, el vino cuando comienza a fermentarse, y cuando comienza a fermentarse es que va dando su punto para convertirse prácticamente en un vino embriagante. Y lo vemos a la luz de las Santas Escrituras, que Job ilustra esto diciendo, de cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Los odres se rompen por causa de que el vino comienza a fermentarse, comienza a inflar por la fermentación. Entonces, Job lo ilustra diciendo, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero. Según pasaba el tiempo sin mover el vino, este gradualmente se clarificaba depositándose en el fondo las heces, lo que aumentaba al bouquet y el sabor. Esto nos enseña el libro de Lucas, capítulo 5, verso 39.
Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor, dando a entender que el vino más antiguo está más fuerte, donde el hombre que participa o la mujer que participa de ese vino se alegra rápido y puede llegar hasta embriagarse también. Entonces, vemos en este interesante pasaje, ninguno que beba del añejo, es decir, del vino, quiere luego el nuevo, porque el nuevo no está tan fuerte, no está tan dinámico que se diga para ponerlo alegre. Pero el vino viejo sí, el añejo es mejor. Añejo quiere decir viejo o antiguo. Hay una palabra clave mencionado en estos pasajes anteriores. Es eses. Alin tipo B, que llámase así o llamase así al sedimento del vino. No son heces de excremento. No se trata de eso, sino del sedimento que esta fruta, la uva y las otras clases de frutas que se ocupaba para hacer vino, se asentaba, a eso se les llama heces. Entonces, algunos piensan que es excremento, pero no se trata de eso. Entonces, los vinos de calidad se dejan reposar en las heces, es decir, en el sedimento, adquiriendo así un color y olor exquisitos. Y por ello se emplean como ejemplo de la generosidad de Dios. ¿Por qué decimos generosidad de Dios? Porque Dios es el que dio el vino para los hombres que son sabios e inteligentes para poder participar de él. Pero hay muchos que no saben participar de ello y por ende echan a perder sus propios cuerpos, sus almas y pierden a su familia, sus matrimonios, su trabajo, sus amistades se corrompen porque ya no quieren ni verlos ni pintados en la comunidad donde viven, porque se vuelven locos, depravados. Pero Dios es el que da el vino. Ahora, para aquellas personas que piensan que yo tomo vino, nunca he tomado el vino que emborracha. Gracias a Dios por ello. No estoy interesado tampoco de participar. Ahora, en Isaías 25:6, dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Eso da a entender que de esa clase de material también se hacían vinos refinados. Y Dios en una forma metafórica está diciendo que va a embriagar a muchos pueblos, pero está hablando de pueblos rebeldes, de pueblos depravados, de pueblos que no aman a Dios, ni su palabra, ni al pueblo de Dios. Entonces le dice a través del profeta Isaías, profetizando en el capítulo 25, verso 6, que el Señor Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, les hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos y banquetes de vinos refinados, pero hablando en este caso que Dios derramará su ira sobre de esos pueblos por cuanto no le sirven, por cuanto desechan su palabra y sus planes preciosos de salvación. También como símbolo de una nación que a causa de un largo periodo de prosperidad, de tranquilidad, se ha hecho rica y descansa sobre una muy confiada seguridad. Esto nos habla a través del profeta Jeremías en el capítulo 48. ¿Qué diremos de otra cita, de otra referencia? Sofonías 1:12 es otra de esas porciones bíblicas. Vayamos primero a Jeremías 48:11, hablándole a Moab. A Moab se dirige Dios diciéndole, quieto estuvo Moab desde su juventud. Es decir, nadie la removió, nadie la tocó. Y por lo tanto, reposó
sobre su sedimento a esta nación, le llama así, que está reposada a ese pueblo. Y yendo al pie de la letra del pasaje, quieto estuvo Moab desde su juventud, sobre su sedimento ha estado reposado. Ese sedimento, lo que anteriormente en otros pasajes bíblicos se llama heces. Vuelvo a recalcar, no se refiere a excremento humano, sino a las partes de las frutas que se han ido hasta el fondo, y eso se vuelve fuerte para embriagar. Ahora, pero hablando de Moab, que desde su juventud sobre su sedimento ha estado reposado, no fue vaciado de vasija en vasija, que quiere decir nunca fue llevada en cautiverio por naciones, ni de una ni de otra nación. Nunca estuvo en cautiverio, dice la parte final de ese versículo. Por tanto, quedó su sabor bien exquisito, tranquila. Quedó su sabor en él, su olor no se ha cambiado, está lo mismo. Porque nadie vino a estropearla, nadie vino a causar daño, es decir, a remover, porque cuando se remueve el vino, pues se revuelve todo lo que está cimentado y cambia de color. Pero este Moab, en términos, como dije, simbólico, se encuentra reposada. Nadie le estorba ni ella causa problema a nadie. En Sofonías, capítulo 1, que mencionaba anterior, verso 12, nos dice claro en este pasaje: y acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Está hablando en términos simbólicos. Se sienten tranquilos mucha gente. Por ejemplo, hay pueblos donde el pecado está tan tremendo. Dice, Dios ni ve, no está interesado en esto, pero de presto viene Dios y extiende su espada, el azote, su ira contra aquellos pueblos depravados, como lo vemos en distintas partes del mundo. Entonces, mis amados, en Jeremías 48:12 también nos enseña: por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasores que la trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Es decir, que Dios enviará naciones del contorno para sitiarla, para removerla y para que se ponga en órbita, y entonces será vaciadas sus vasijas y se romperán sus odres, es decir, lo que protegía el vino. Eso se habla en términos simbólicos. Las fuerzas armadas militares serán totalmente rotas. Ese poderío militar será sacudido porque han estado reposados. No ha habido guerra entre ellos, pero ha habido depravación, impiedades, robo de toda clase, muerte por todos lados. Entonces Dios dice: han estado tranquilos a pesar de tanto pecado. Ahora voy a enviarles trasvasadores, es decir, trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Y entonces, en el Salmo 75, como Isaías 51:17, encontramos que beber las heces de la ira de Dios es beberlas hasta el final. Esto es sufrir la ira de Dios hasta el fin y la propia destrucción. Veamos entonces el Salmo 75:8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, hablando en términos simbólicos, y el vino está fermentado, lleno de mixtura, y él derrama del mismo hasta el fondo y lo apurarán. Lo beberán todos los impíos de la tierra. Esa es una embriaguez que viene,
Y esto se está viendo una multiplicación de embriaguez, ya sea por los vinos o sea por las drogas. De todos modos, el mundo está recibiendo esa embriaguez y corrompiéndose por causa de que su corazón no es digno de buscar a Dios. No se preocupan por buscar a Dios. Y por lo tanto, vemos a estos pueblos entregados a beber vino, pero el vino de la ira de Dios. Quiero recalcar la cita de Salmo 75:8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, no está en las manos del diablo, sino en manos de Jehová. El vino está fermentado, lleno de mixtura, es decir, tiene toda clase de vinos. Y el derrama del mismo hasta el fondo los apurarán. Hablando eso del fondo, es el peso de la ira fuerte que viene, lo que se llama heces. Entonces, hasta el fondo lo apurarán, lo beberán todos los impíos de la tierra. Es decir, que lo que es fuerte de la ira de Dios, los impíos participarán de eso y les vendrá esa embriaguez, pero de la ira de Dios. Lo veremos más adelante. En Isaías 51, verso 17, se le dice, despierta, despiértate, levántate Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Por ejemplo, la famosa Israel ha sufrido devastaciones tan terribles. Tito la devastó allá por el año 70 después de la muerte y resurrección de Jesús, quedando desoladas sus edificios derribados hasta el día de hoy. Eso hace más o menos cerca de 2000 años que aconteció eso. Usted puede ir a Israel, usted va a encontrar cientos y cientos de edificios de piedras derribados que no se han podido reconstruir porque Dios dijo que eso pasaría. Y hace casi unos 87 años, casi los 90 años, que Hitler mandó a matar 6 millones, aparte de los otros 3 millones que mataron otras distintas naciones. Fueron 9 millones de judíos que fueron totalmente sacudidos, probando, como dice el pasaje de Isaías 51, 17. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Eso de entender que el peso de la ira fuerte de Dios tuvo que saborearlo por la desobediencia, por el pecado. Así es la condición también de aquellos que se emborrachan, que le dan rienda suelta al alcoholismo en sus cuerpos, se corrompen, se arruinan y vuelven sus vidas un desastre, vomitados, orinados, y pierden toda vergüenza y toda responsabilidad con su familia. No se acuerdan que tienen hijos e hijas. No se acuerdan que tienen un cónyuge que mantener, que pagar renta. Porque nadie los puede tener en ninguna empresa, ningún trabajo, ni personal, ni de otras personas, por causa del alcohol, que no pudieron saber dominarlo. Pero si usted se encuentra en esa condición, recuerde que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay una gran restauración disponible para usted de parte de Jesucristo. Dios el Todopoderoso nos asignó a su propio Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así sucesivamente. Cuán importante es que usted y yo acudamos a Jesucristo para la restauración de nuestras vidas.
En conclusión, porque el tiempo se nos ha ido, según el profeta Isaías 51, 18 y 19, de todos los hijos que dio a luz Jerusalén, no hay quien la guíe, es decir, no hay profetas, no hay pastores, no hay evangelistas, no hay misioneros, no hay apóstoles que la pudieran haber ayudado a guiarla cuando esté embriagada con toda la ira de Dios. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano. De todos los hijos que crió, estas dos cosas te han acontecido: asolamiento, quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti y quién te consolará? Solamente Dios puede hacerlo cuando el pueblo se humilla delante de Dios, que confiesa su pecado a Dios. Pero si siguen de testarudos, que no buscan a Dios, lo rechazan, se burlan, se mofan, lo maldicen, lo ultrajan, entonces no hay más solución que participar del vino de la ira de Dios. Y así sucesivamente. Querido amigo, te encuentras con el problema del alcohol, con las drogas. Recuerda que Dios ha dispuesto la solución a los problemas del pecado. Y la solución consiste en que el hombre crea y reciba a Jesús en su corazón y se aparte del pecado, porque Dios le dará la capacidad de odiar el pecado, de apartarse del pecado, pero le dará poder también para andar íntegro en santidad, con un corazón limpio, puro delante de Dios. Yo quiero orar por usted antes que se me acabe el tiempo. Padre glorioso, gracias por los hombres, mujeres, jóvenes que han escuchado esta palabra y que buscan tu ayuda y que se refugian con todo su corazón en ti. Te ruego, Señor, que tu gracia y tu poder se manifieste en salvación en la vida de ellos. Perdona sus pecados de alcoholismo, de las drogas y de otros pecados. Restaura sus vidas. Oh Dios, libéralos del yugo del diablo y de las horrendas condenaciones. Sálvalos para que te sirvan, para que te honren, para que te den alabanza, para que te den la gloria todos los días de sus vidas. Y por ello te doy gracias. Amado, si usted clamó a Dios pidiendo perdón, ya Dios le ha perdonado. Congréguese, lea la palabra, medítela y obedézcala. Pero es necesario que usted busque a Dios y que al mismo tiempo se congregue con fidelidad para que sea prosperado usted y todos los suyos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.